empezar, listo. El rojo de la celebración de Navidad fue tomado porque incluso hasta Santa Claus no era de color rojo, sino era verde. Sí, era en honor a San Nicolás. Pero se utilizó fue el rojo gracias a una bebida cuyo color también es rojo y blanco. ¿Alguien sabe cuál es esa bebida? Gaseosa. Que de allí tomaron el rojo y se quedó para siempre Santa Claus de rojo. ¿Alguien sabe cuál es la bebida cuya marca predomina bastante el rojo y el blanco? Y que es una gaseosa. La cola. Coca-Cola. La Coca-Cola, exactamente. De allí fue que se volviese la imagen comercial de Santa Claus de color rojo, pero antes era netamente verde. Esa es historia, ¿no? Hay un contexto allí. Sin embargo, bíblicamente, la verdadera Navidad que hemos estado estudiando nosotros también se manchó de rojo. Y eso es lo que vamos a ver. La Navidad verdadera o la real costó sangre y mucha sangre. Sí, y no de gente grande, sino de niños, que es lo que ustedes ya conocen, que fue lo que hizo Herodes con su matanza. Pero para llegar hasta allá, vamos a ver cómo fue que todo comenzó. ¿Está bien? Y dice el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Algo que me parece interesante es que el libro de Teseato la gente nos explica mucho más de quiénes eran esos magos. No dice el número, no dice que fueron 3, ni mucho menos de que haya sido Baltasar Negro, ¿cierto? Simplemente que eran magos. Algo que nos amplía también interesante el deseo de todas las gentes, sobre todo en el capítulo que dice su estrella hemos visto, es que esa estrella no era ni estrellas juntas, ni tampoco que eran un planeta estático, sino que era un grupo de ángeles que están marcándole el camino a los magos para que ellos pudiesen llegar. Ahora, algo interesante también, y es que ellos no eran magos como tal, era gente sabia y al mismo tiempo eran filósofos. Benjamín, les decían magos porque pues, como decir hoy un científico, digo yo, ¿no? Como gente que crea cosas, entonces para ellos eso era como magia, o sea, como que algo que inusual. Sí, aunque no entonces es por eso les decían magos, sería, y porque eran personas muy sabias, eran como personas con mucha sabiduría, que estudiaban mucho. Exacto. Exactamente. Y aunque la diferencia de este grupo especial, porque es que también en ese tiempo habían toda clase de magos, ¿no? Pero en este caso, esta clase de magos que vieron esa señal eran personas que eran muy estudiadas. Nos amplía un poco más el libro, precisamente el deseo de toda la gente, diciéndonos que eran personas con mucho conocimiento y eran también personas muy humildes, en el sentido en que aunque sabían muchísimo, eran personas muy entregadas a ser humildes, nobles, íntegros, personas con un carácter que ojalá todos los hijos de Dios pudiesen tener, y también mucha fe. Algo que destacó a estos hombres es la fe. Cuando ellos vieron esa estrella extraña que antes no habían visto en el cielo, empezaron a escudriñar las escrituras con más ahínco, con más impresión, con más dedicación, a tal punto de llegar a descubrir o a ver que realmente se estaban cumpliendo las profecías, incluso que no era la primera vez que personas que no perteneciesen al pueblo de Dios, que fuesen extranjeras, hiciesen algo así. Si ustedes recuerdan, Balaam era un mago. Y Balaam, cuando fue contratado por el rey enemigo del pueblo de Dios, le pidió que maldijese al pueblo
Balaán exaltó una profecía diciendo que de Israel se levantaría el cetro, explicando o profetizando precisamente la venida de nuestro Salvador como rey. Y algo interesante de ello es que esta profecía se cumplió allí. Y algo interesante es que los magos miraron todo ese tipo de evidencias, todas las evidencias, escudriñaron, investigaron con sacerdotes, investigaron con todos los conocimientos que tenían. Y algo muy interesante es que dice que el Espíritu Santo impresionó a los magos, impresionó a estos filósofos para que ellos fuesen a ver a ese Mesías. Algo me parece que le añade también cierto, la gente me parece muy interesante, es que por medio de sueños se les instó a ellos para que fuesen a ver al Mesías príncipe. Y es así como estos magos salen un viaje no corto, sino salen en ese viaje larguísimo para ir a ver al Mesías. También un aspecto importante, la estrella apareció, ¿en qué momento? ¿Cuándo creen que apareció la estrella? ¿Cuándo creen que esa estrella iluminó ahí el cielo y que fue una señal para esos magos? ¿Desde qué momento? En el camino que iban hacia Belén. No, pero ¿en qué momento apareció? Cuando nació el Señor Jesús. Cuando nació Jesús. Eso quiere decir que desde que él nació, los magos estuvieron estudiando, estuvieron indagando, por eso es que no podemos decir que de una vez llegaron al pesebre. ¿Sí? Se demoraron mucho tiempo después. Ahora imagínate, además después de ese estudio, imagínate todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar hasta el lugar en donde ellos estaban, donde estaban José, María y Jesús, y que además tuviesen que recorrer todo el desierto, todo ese terreno, todo ese lugar para poder llegar hasta donde se encontraba el Mesías. Algo que también me impresiona de esa historia es que en el libro de Desierto la gente dice que ellos, cada vez que paraban en su viaje, no era para descansar o parar para mirar o hablar entre ellos de cómo estaban, sino que era para hablar de las profecías, para hablar de todo lo que ellos habían descubierto, de la misión a la que ellos iban. Y lo que más me llama la atención de esto es que dice que el Espíritu Santo más los llenaba de esperanza, más los llenaba de gozo, más los llenaba de esa felicidad de saber que iban a encontrar al Mesías. Cuando llegaron al Monte de los Olivos y tenían la vista de Jerusalén, vieron que la estrella desapareció allí, como una indicación para que ellos pudiesen llegar allí a Jerusalén y poder ver al niño recién nacido. Por eso es que ellos llegan de una vez con ese mensaje. ¿Con cuál mensaje? Con el mensaje que aparece en el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no llegaron directo al rey. Vale la pena aclarar. Ellos no llegaron directo al rey, ellos llegaron fue preguntándole a todos: hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella nos guió hasta aquí y ya no la vemos. Seguramente ustedes tienen que saber en dónde está el rey de los judíos, porque es que hemos venido a adorarle, porque ya nació el rey prometido, ya nació el Mesías príncipe, ya nació el que tanto estábamos esperando y que ustedes también, suponemos, tienen que estar esperando. Algo que me aclara mucho más también, por eso les invito a leer ese capítulo, es que el libro del desierto la gente nos señala que cuando el pueblo judío escuchaba a estos extranjeros, a estos magos, a estos paganos hablar con esa seguridad, en vez de estar felices, en vez de alegrarse, en vez de estar completamente convencidos y unirse en el gozo que tenían estos magos, ellos sintieron temor, menosprecio y rechazaron el mensaje de gente pagana que supuestamente venía con un mensaje que solamente le correspondía decir esto a los sacerdotes, a los escribas, siendo de que ellos eran
doctores de la ley, los estudiosos de la palabra. ¿Cómo pueden unos paganos venir a hablarnos acerca del Mesías, siendo de que son gente extranjera, gente gentil, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios? ¿Sí? O sea, eso era lo que pensaban ellos. ¿Y saben qué era más tremendo? Que aquí ya se estaba cumpliendo algo que había dicho Simeón. ¿Se acuerdan que Simeón había dicho que iba a ser luz para los gentiles y que iba a ser también la gloria para el pueblo de Israel? Pues aquí se estaba cumpliendo. Incluyendo ya se estaba prediciendo, este es como una especie de spoiler, de adelanto de lo que iba a ser la vida de Jesús. Porque a partir de ese entonces, el rechazo constante y la pared que iban a construir, el muro de separación que iba a construir entre los judíos y Jesús, se empezó a construir a partir de este momento. No fue desde que Jesús comenzó su ministerio, fue a partir de aquí que empezó a haber ese rechazo. Y peor aún se volvió la cosa cuando el rey Herodes se enteró. Porque el chisme llegó hasta el rey Herodes. Y el rey Herodes supo que unos magos extranjeros, nobles, porque eran de la nobleza, llegaron para preguntar con respecto al niño recién nacido. Él no era judío, era idumeo. No era del agrado de los judíos. Y al saber que unos magos estaban hablando con los sacerdotes, que estaban hablando con todo el mundo en Jerusalén, para preguntar con respecto al recién nacido, él lo vio como un complot de los sacerdotes para armar un tumulto junto con esos extranjeros con el propósito de quitarlo de su trono. Y por eso vio a Jesús como una competencia, como un rival al cual tenía que exterminar de inmediato para poder de esa manera tener el control del poder. Y es así como entonces indaga, llama secretamente a los magos y averigua con respecto a eso. Pero eso vamos a verlo en la escritura. ¿Qué dice el versículo 3? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué se turbaron? Como unos magos extranjeros, gente gentil, pagana, mundanos, gente que no ni siquiera pertenecía, pues ellos vienen aquí a enseñarnos. Entonces dice el versículo 4, convocando todos los principales sacerdotes y los estudios del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Jerusalén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque en ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Llegando a este punto, uno puede decir, no, pues los sacerdotes estaban de parte de Herodes, pero resulta que no. Los sacerdotes y escribas se sintieron ofendidos, se sintieron rechazados por parte del rey Herodes, cuando los hizo llamar para averiguar si lo que están diciendo los magos era verdad. Cuando los que estaban allí, pues, estudiando la palabra en el templo, los que eran los estudiosos de la ley, fueron llamados por el rey Herodes para cuestionarles a ellos, quienes eran los que tenían la verdad, los que tenían las profecías, para saber cómo era posible que unos magos supiesen esto y los sacerdotes no. Y cuando ellos compartieron la profecía, esa profecía que está en el versículo 6, cuando compartieron esa profecía al rey Herodes, lo hicieron no con una actitud correcta, no lo hicieron con lo que como deberían hacerlo, de compartir la verdad con amor, como nosotros hacemos hacerlo, sino que lo hicieron de mala gana, siendo una señal para Herodes, dice el deseo de toda la gente, para que Herodes pensase que
los sacerdotes estaban en contra de él y que lo que le estaban diciendo así como de mala gana, para que él sintiese que era una amenaza, era algo que los sacerdotes estaban maquinando en contra de él. Y por eso es que se lo dijo con intriga a los magos: vayan, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, dice que el versículo 8, sí, perdón, el versículo 9, que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que han visto en el oriente iba delante de ellos, porque la estrella volvió a aparecer. Pero algo que me encanta y que dice toda la gente es que cuando ellos salieron de Jerusalén, salieron desanimados. Y con la esperanza que ellos habían llegado a Jerusalén, no era la misma. Ellos se entristecieron al ver cómo el pueblo de Dios, cómo el pueblo que debería tener la verdad, cómo el pueblo que debería también estar gozosos y estar felices porque ha nacido el rey, en vez de estar felices, se tuvieron miedo o sintieron temor o se enojaron en vez de alegrarse. Como un celo. Exactamente. Los magos sintieron ese ambiente extraño. ¿Cómo es posible que la profecía durante tanto tiempo anunciada pasase como algo tan terrible para el pueblo de Dios que debería estar gozoso? Para ellos fue algo tan extraño, pero cuando vieron la estrella y cuando vieron que Dios está proveyendo todo, volvieron a tener la misma esperanza y el mismo deseo. Y cuando llegaron a la casa donde se encontraba Jesús, se sintieron aún más gozosos. Y mira lo que dice el versículo, entonces, el versículo 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sí? ¿Por qué dice que, y Mateo enfatiza en eso, que se regocijaron con muy grande gozo? Porque, como les dije ahorita, ellos salieron de Jerusalén no tan felices, salieron decepcionados, salieron tristes al ver que el pueblo de Dios era gente prejuiciosa, era gente que rechazaba a todos que no fuesen judíos. Era gente que, aunque tenía la verdad, cuando la conoció, no sintieron tanto gozo y se habían decepcionados. Pero al ver de nuevo la estrella, se alegraron de nuevo porque sabían que Dios iba con ellos. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo es saber que nosotros podemos llegar a ser personas prejuiciosas. Y que por ese prejuicio podemos estar perdiéndonos de una luz tremenda. Algo que me encanta de toda la gente es que dice que aunque la estrella era muy resplandeciente, que aunque la estrella resplandecía, más era la luz que había en ellos, más era la luz que los iluminaba, más era el Espíritu Santo tocándoles, impresionándoles, mostrando a través de las profecías que lo que ellos están haciendo no era una locura, era algo que realmente iba a cambiar por completo sus vidas. Pero antes de seguir con la lectura, quiero preguntarles, ¿cómo les parece hasta ahora la historia? ¿Cómo les pareció hasta ahora esta historia de los magos de Oriente? Muy interesante. Muy interesante, muy bonita. Nosotros estamos pues encantados con esa Y es que esta historia, mis hermanos, es muy bonita. Por eso es que cuando uno... Hermosa historia. Ajá. Cuando uno Toda esa historia, Benjamín, de Jesús, del nacimiento de Jesús es la más linda de la Biblia. Ahí nace la esperanza. Es la más bonita. Es impactante porque personajes ajenos al pueblo de Dios por allá, pues muy lejanos, estaban al tanto con tanta precisión de lo que iba a suceder ya. Que analizaban la palabra de Dios y su pueblo, que debería ser el primero, empezando por el rey. Mire, en lugar de buscar y analizar la palabra, él dio la orden para que mataran al niño. Entonces, y las personas tan humildes como los pastores, ellos recibieron ese mensaje maravilloso. Tanto para ellos como para los
Reyes Magos, los Así ángeles es. estuvieron allí presentes guiándoles y orientándoles. Sí, Que ¿y de por qué verdad vemos para esto? nosotros que tenemos tanta luz, podamos de verdad estar al tanto de lo que, de las profecías y esperar a Jesús, su venida Quiero que vemos maravillosa. eso. Quiero que vemos eso y gracias, Menester, porque resulta que el mensaje de los magos, de los pastores, perdón, ya que metimos el tema de los pastores, el mensaje de los pastores no solamente se ha quedado en Belén. Quiero aclarar eso. El desierto de la gente nos aclara que el mensaje que habían escuchado los pastores y que los pastores compartieron y que los pastores dijeron y que los pastores comunicaron, ese mensaje de los pastores, el mensaje de los pastores había llegado hasta ellos, hasta los sacerdotes y rabinos en Jerusalén. Pero ellos dijeron, pero a ver, como unos simples pastores ignorantes van a venir aquí a decirnos el mensaje de las palabras. ¿Cómo pueden ellos, si son simples pastores? Y ahora que vienen unos magos, hombre, como unos pastores ignorantes y unos paganos van a venir aquí a enseñarnos la palabra. ¿Sí? Y ese es el peligro que podemos llegar a correr. Pero vean lo que dice a continuación, versículo 11. Al entrar en la casa, y creo que creeremos eso, que vemos eso, al entrar en la casa. ¿Quiénes entraron en la casa? Les pregunto, ¿quiénes fueron los que entraron en la casa? ¿Quiénes fueron aquellos que entraron a la casa? ¿Y cómo sabían cuál era la casa? Porque pues ahí estaba la estrella, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los que, según esto, entraron a la casa? José y María. No. No. Magos. Los magos. Los magos. Magos. ¿Sí? Ahí estaba José y María, sí. Y ellos obviamente ya habían entrado allí. Pero están en una casa, ya no estaban tanto en el pesebre. Y entonces, ¿qué dice aquí? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y Los abriendo magos. sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y es que, según la escritura, dice que ellos supieron, aunque ellos iban a regresar a Jerusalén con un propósito. ¿Saben cuál era el propósito de ellos regresar a Jerusalén? Contar lo que ellos habían visto, mostrarle a ellos que realmente lo que ellos venían se cumplió. Pero dice que por medio de un sueño, ellos tuvieron la revelación de que no debían volver a él. El tiempo pasó después de que los magos ya se fueron. El tiempo pasaba y pasaba y Herodes más se impacientaba al saber de que los magos no volvían. Y sobre todo al ver la actitud de los sacerdotes que no le querían decir en dónde había o en dónde estaba el Mesías. Y es que los sacerdotes ni siquiera se tomaron el tiempo. Los sacerdotes ni siquiera se tomaron el tiempo para ir a Belén a ver si lo que están diciendo los magos era verdad. Sencillamente, como venían los magos, rechazaron el mensaje por completo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió, mis queridos hermanos, es que el rey Herodes sintió tanto enojo que llegó al punto de mandar soldados a Belén y matar a todo niño menor de 2 años. Con eso se aseguraba que cualquiera de esos niños era su rival, era el contrincante. Y es así como en medio de esa noche, Herodes envió a sus soldados y la gente de Belén tuvo que ver la escena más terrible y llena de horror que ni siquiera hoy alguien ha llegado a ese punto. De dar la espada a todos los niños de toda una ciudad, menores de 2 años. Hermana Elizabeth. Lo que pasa es que él se sentía como, pues pienso pues yo que él se sintió como frustrado.
Más que frustrado, vio eso como una competencia. Reemplazado, O más sea, que tenía frustrado, rabia reemplazado por otro ver, que tenía más poder. tenía rabia porque no pudo encontrar a Jesús. Entonces, prácticamente reaccionó de esta manera, haciendo violencia con todos estos niños que habían en Belén. Así es. Desde ahí empezó, hermanas, Bueno, Luis. desde ahí empezó Satanás, la maldad y el odio contra el Salvador. Se dejó posesionar en su mente del demonio, a ese rey Herodes. Así es. Ahora, quiero que nos sentemos en una cosa. Cuando eso ocurre, dice la escritura que, sobre todo en el versículo 20, que José recibió un sueño y dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Ah, no, perdón, eso es antes, eso es antes. Aquí está, en el versículo 15. Ah, no, perdón, ese es el versículo 13, sí. Cuando el ángel del Señor le dice a José: mira, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No quiere decir de que cuando Herodes mandó a los soldados, en ese mismo momento es que María y José huyeron, no. Recuerden que uno de los presentes que le habían dado los magos era oro. Ellos, antes de que Herodes mandase a los soldados, ya habían viajado para Egipto. Ya habían salido para Egipto, porque Dios sabía lo que estaban preparando Herodes. Y por medio de lo que le trajeron los magos, José y María pudieron huir con Jesús a Egipto, a una tierra pagana, a una tierra extranjera. Y allí vivió Jesús en una tierra extranjera, en una tierra que todo el mundo consideraba pagana, para poder cuidar y resguardar y proteger al Mesías. Porque sabía que si lo dejaban en el pueblo de Dios, sufría peligro. Ahora, algo muy interesante es que, sobre todo que realza el desierto de las gentes, es que los magos no supieron que el presente que ellos trajeron sirvió o cumplió con el propósito de servir a nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Por medio de esos recursos que habían dado los magos, fue que Jesús pudo y su familia pudieron huir a Egipto. Pudieron resguardarse en Egipto, porque es que recuerden que viajar en esos tiempos costaba demasiado, pero con el oro que ellos recibieron pudieron huir a Egipto y viajar hasta Egipto. Y recuerden que en el camino existían ya los peajes, que eran los cobradores de impuestos. ¿Con qué pagaron eso? El oro que habían traído los magos. Y ese oro que habían traído les permitió que ellos pudiesen ir a Egipto. En pocas palabras, Dios ya estaba previendo todo y empleó eso que habían traído los magos para que su hijo pudiera estar protegido y a salvo. Dios definitivamente sabía todo lo que iba a suceder y por tanto previó eso con anticipación. Lastimosamente la Navidad llegó manchada de sangre. La verdadera Navidad costó la sangre de todos esos inocentes, que aunque nosotros hoy celebramos el Día de Inocentes haciendo bromas unos a otros, en ese tiempo no fue ninguna broma. Ese tiempo no fue una chance. No fue el hacerle una broma a mi familiar o a mi amigo. Costó la sangre de todos los niños menores de 2 años en toda la región de Belén. Estoy seguro de que esa fue una arma que Satanás utilizó y que también le sea a toda la gente su muestra, con el propósito de que las personas recordaran ese acontecimiento del nacimiento de Jesús no con alegría, sino con tristeza, al recordar esa terrible masacre que ocurrió en la región de Belén. Y fue la última
la última manchita que hubo en el reinado de Herodes, porque después Herodes murió. Y de una muerte terrible, dice el desierto de la gente. Pero que entonces ahí fue cuando apareció el ángel, en el versículo 20, ahora sí, le dice el ángel a José, mira, vuelve ya, que las personas que querían la muerte de Jesús ya no están, murieron, así que ya puedes volver. Pero que cuando él se enteró que Arquelao, y dice toda la gente dice que tenía un carácter similar del padre, estaba reinando en Judea, él decidió ir a Nazaret, de donde ellos eran antes. Y al llegar a Nazaret, se asentaron allí o empezaron a vivir allí. Y es en ese lugar donde también se cumple la profecía, que Jesús tenía que ser llamado no Nazareno, sino Nazareo. Jesús de Nazaret. Cumpliéndose así las profecías y la escritura. Y así es como comienza una gran aventura de ese bebé, de ese niño recién nacido, de ese niño que ya había pasado mucho tiempo después, quizás menor de 2 años, no sabemos bien la edad que tenía cuando los magos lo visitaron, pero que definitivamente cambió la historia y la dividió en 2. Pero podemos aprender grandes lecciones aquí. ¿Será que nosotros también tenemos que librarnos de los prejuicios? ¿Será que nosotros también debemos tener mucho cuidado en ser tan estudiosos de la palabra que nos hemos apartado del Dios de la palabra? ¿Será que somos tan apegados a decir lo que no se puede que nos estamos perdiendo de vista de lo más importante? ¿Será que nosotros no estamos percibiendo las señales de los acontecimientos finales y podemos estar corriendo el riesgo de perdernos la invitación especial que Dios nos está haciendo, sencillamente porque estamos tan concentrados en los rituales y no tanto en lo que ellos nos enseñan? ¿Será que nos estamos volviendo ritualistas? Personas que sabemos cómo vestirnos, personas que sabemos qué hacer y qué no hacer, personas que sabemos que hay que dar el diezmo y la ofrenda, pero estamos perdiendo de vista los valores como la fidelidad, la gracia, la misericordia, la bondad. ¿Será que nos está pasando lo mismo que a los sacerdotes, escribas, o lo mismo que al rey Herodes, y que en vez de alegrarnos la segunda venida de Cristo nos llena de terror y de miedo, en vez de alegría y regocijo como a los magos? ¿Será que nosotros estamos pasando por la misma situación que ellos? Si es así, quizás este es un llamado para que podamos nosotros volver al primer amor, volver a ese primer regocijo, volver a ver que las escrituras, en vez de traernos miedo y desesperación, nos traen esperanza, nos traen gozo, nos traen paz. Nos cuentan de un Mesías príncipe que daría su vida por nosotros, como lo enseñó Daniel en el capítulo 12, que sería ese cordero que callaría y enmudecería, no diría ni una sola palabra, sino que antes en medio de sus trasquiladores guardaría silencio, como lo dice Isaías 53, y que él sería nuestro príncipe de paz, Señor de señores, el deseado de todas las gentes también, como lo mencionan las profecías. ¿Será que nosotros tenemos que volver a ver de forma diferente el nacimiento de Jesús? Quizás esta fecha nos haga ver lo que costó nuestra salvación. Tiene que hacernos ver que tenemos que salir quizás de nuestra zona de confort espiritual para volver a esos brazos amorosos o a ese mensaje especial de nuestro Salvador y ver que realmente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si es así, entonces les quiero invitar a mis hermanos para que no esperen hasta mañana, háganlo hoy. ¿Y qué tienen que hacer hoy? Dejen que Jesús nazca en sus corazones. Si Jesús nace en sus corazones y aunque su corazón llegue a oler feo como un pesebre, a tener todas las características de un pesebre, pues Dios puede hacer de ese pesebre el mejor lugar del mundo. Y con eso tu historia cambiará. Oremos. Amén. Y que Dios nos acompañe en este resto y que podamos Benjamín, semana. nuestro hermano